Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente con ustedes aquí acompañándolos. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Vamos a hacer nuestros live los días lunes, martes, miércoles, todas las semanas. ¿Ok? Entonces, bienvenidos, lunes, martes y miércoles. Vamos a tener live y vamos a estar tratando temas que realmente necesitamos conocer para poder trabajar en nosotros mismos. Necesitamos saber cómo manejarlos. El tema de esta noche, que es maravilloso, se llaman las lealtades o contratos familiares invisibles. Y muchos dirán, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a hablar desde el inicio. Nosotros trabajamos algo que es el subconsciente. Y en el subconsciente quedan grabadas muchísimas cosas en nuestra vida que terminamos dejando plasmadas como si fueran un sello o un molde. Y con el pasar de los años nosotros dejamos que eso se acomode de tal manera que no sale de ahí. Ahí se queda, ahí se estanca. Y nosotros pensamos que esa es la realidad. Y esto es un conjunto de códigos que normalmente son castradores. Nos inhiben a realizarnos como personas, nos inhiben a realizarnos como seres humanos porque terminamos adaptándonos a esas circunstancias. Voy a hablarles un ejemplo de uno de ellos. En la antigüedad las madres decían muchísimo que quedaban más tranquilas cuando sus hijos, en caso de que fueran mujeres, quedaran bien casadas. Entonces, mientras eso se cumpliera, todo iba a estar bien. Y muchas mujeres llegaban a una edad ya merecedora de esposo y resulta que si no conseguían esa pareja empezaba la frustración en su ser. Ahí estamos viendo una especie de lealtad, ¿sí? O contrato familiar invisible, porque estas mujeres sufrían al no encontrar esa pareja, al no encontrar con quién hacer su vida, ¿sí? Y esta es una serie de conjuntos de creencias donde te inhiben totalmente y conforma tu manera de considerarte a ti misma, de verte y comportarte respecto a tu realidad emocional. Este tema lo estoy trabajando porque también hace unos días tuve algo que es muy personal y tiene que ver con referencia al Día del Padre, donde estuve analizando y viendo hasta qué nivel nosotros tenemos esos contratos invisibles o lealtades invisibles a quien debemos mantener un respeto absoluto, y hay de una u otra forma algún tipo de abuso emocional porque no te dejan ser tú mismo, no te dan la libertad de tu ser, ¿sí? Normalmente te condiciona a que tus anhelos no sean los propios, sino sean los considerados por ese núcleo familiar. Entonces, ¿tú qué haces? Tú aceptas estas condiciones porque tú tienes miedo a perder el amor de ese núcleo familiar, ¿sí? A perder la atención, a perder el favor de tu abuelo, tu tío, tus hermanos, tus padres, ¿sí? Y esto finalmente es un resultado de un miedo evolutivo, porque nosotros como seres humanos somos parte de una comunidad, de un núcleo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos de manera inconsciente? No querer ser repudiados, no querer ser separados, no querer estar en contra de ese núcleo familiar que nos representa de manera evolutiva. Entonces, nosotros aceptamos unos condicionamientos que no van con nosotros, ¿sí? Entonces, este sentido de esta lealtad se deriva de un patrón familiar porque hay gente que ya cuando va creciendo dentro de este núcleo, adquiriendo cierto poder, puede ser un padre, una madre, puede ser un tío, una tía, lo que hacen es generar un aprovechamiento de ese poder emocional sobre esa persona, sobre ese niño, sobre esa niña, generando una cantidad de expectativas fuertes frente a los comportamientos que tienen que tener para con esos familiares, esa lealtad familiar. Entonces, cuando tú vas en contra de esos principios, generalmente empieza una especie de lucha, de resistencia en tu ser emocional
y lo que hace es generarte un dolor profundo porque tú en tu ser y en tu expectativa no quieres mantener ese tipo de estados, pero ante tu propia psiquis lo correcto sería mantenerlo, ¿sí? ¿Saben dónde se ve mucho esto? Muchísimo cuando hay abuso, donde en el grupo familiar o núcleo siempre están tildando, esto no lo podría haber hecho fulano o sutano. Y hace un tiempo vi un especial sobre una mujer que fue abusada desde pequeña por su padre y era una persona muy reconocida en el pueblo, y sus hermanos y la gente de su familia siempre, cuando ya esta mujer creció y hizo pública su denuncia, la repudiaron y la sacaron de ese grupo familiar porque le decían que cómo era posible que hubiera hecho ese tipo de denuncias. Y esa persona en su ser decía, pero yo amo a ese padre, pero yo sé que hizo cosas muy malas. Con el tiempo ya ese amor se transformó lógicamente en otro sentimiento, y es un sentimiento que finalmente que es impuesto por esa figura de poder que se aprovecha de esta parte emocional. Tiene una intención totalmente cruel, ¿sí? Totalmente cruel. Es cruel porque es vista desde el egoísmo, el ego. ¿Quién soy? Yo lo ejerzo, cómo, cuándo, dónde. Eso se veía mucho, por ejemplo, en el matriarcado. Pero nosotros lo seguimos viendo porque es parte de la naturaleza del ser humano. Hay que obedecer al abuelo porque el abuelo es el que manda, es el que sabe, el que nos dice la verdad, es el sabio. Y resulta que ese abuelo es un abusador emocional porque quiere llevar a las personas a condicionarlas a hacer algo que en su corazón no tienen. No tienen. Y esa es la particularidad de lo que yo quiero decirles. Siempre yo les hablo a ustedes que no existe una alarma más fuerte en nuestro ser, que es nuestro propio instinto. Nosotros sabemos cuando estamos fuera del límite de lo que tu naturaleza como ser divino tiene la capacidad de resistir. Entonces, por ejemplo, muchos aman la música, los jóvenes de esta generación que vienen, ¿sí? Pero resulta que el papá o la mamá sienten en su corazón que la música no da plata para vivir, entonces tienen que estudiar algo que para ellos sí da plata. Entonces, por ejemplo, ser abogado, ¿sí? O alguien que quiso ser actriz y casi siempre va de la mano con las artes. Eso no les sirve. Entonces, se crea un patrón de conducta que es dañino, es tóxico, es súper fuerte. Y eso genera un malestar profundo en el ser que está recibiendo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, como seres humanos no somos conscientes porque no estamos unidos con nuestra parte de nuestro instinto, porque no estamos atentos o en estados meditativos, escuchando al que piensa, observando al que piensa. ¿Qué significa que observes al que piensa? Que te empieces a analizar cómo son tus emociones frente a las diferentes circunstancias que se presentan, cómo me siento frente a esa circunstancia, por qué me siento así, y empezar a comprenderte. Casi siempre estamos comprendiendo a la gente afuera, pero no nos estamos viendo a nosotros mismos en nuestro ser, ¿sí? No somos conscientes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ¿qué es lo que pasa con esos contratos emocionales que normalmente no son hablados, pero se mantienen en silencio? Y tienen que ser de comportamiento y tienen que ser, se guardan las cosas, ¿sí? Como les digo, estos son unos contratos que se hacen a nivel familiar y siempre tienen altas y condiciones bastante expectantes. Es que tú eres el más inteligente, entonces tú vas a ser el médico de la casa y eres el que va a sacarnos adelante y es el que va a luchar por nosotros, y eso lo van metiendo desde pequeños a los niños y ya le están creando una lealtad familiar y un contrato de expectativas altísimas que cuando menos lo esperen resultan en personas que se están desviviendo, ¿ok? Entonces, y vuelvo y les digo, está pasando mucho con la juventud de hoy en día porque los padres de estos jóvenes son prácticamente gente de mi generación que fue educada con esos formatos tan estrictos
llenos de expectativas frente a lo que haga el otro, o que usted es el que nos va a sacar de esta situación, o sea, nos va a realizar, se proyectan a través de esos seres, ¿sí? Y son totalmente venenosos para la persona y su planteamiento vital, el cual debe empezar a desarrollarse por sí mismo. Pero no les voy a hablar solamente de los que pueden ser nuestros hijos, sino les voy a hablar de nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces esto también se ve en diálogos que no son de nuestra familia. Son amigos, parientes, primos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y tu hijo? ¿Y tu hija? ¿Y tú? Y es que ya tienes una edad que ya deberías tener, deberías haber hecho, deberías más cosas. Siempre, siempre, nada es suficiente, ¿no? Y todo lo del pobre robado, como digo yo. Todo lo del pobre robado y nada es suficiente. Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta y podemos entrever cómo estamos estructurados en nuestra naturaleza y cómo son nuestros pensamientos y actitudes hacia ciertas cuestiones, nosotros empezamos a racionalizar que hay cosas que no están bien porque van en contra de tus principios, ni siquiera son éticos y morales, sino emocionales, ¿sí? Esa cantidad de expectativas es terrible. Y nosotros a veces, como esto va tan impregnado al subconsciente, vamos con los ojitos tapados frente a estas circunstancias y se vuelven imperceptibles. Es decir, no nos vamos a dar cuenta en ningún momento que hemos asumido una responsabilidad. Oigan lo que les digo. Aparte de las que ya tenemos, cómo pagar nuestras cuentas, cómo estar pensando en el día a día, en los alimentos, y si tenemos hijos, cómo los vamos a educar, o referente a una relación, o referente a tu trabajo, tú empiezas a darte cuenta que hay una serie de límites. Esa es la palabra. Es como si te hubieras metido en una jaula, ¿sí? Que empiezas a percibir que hay unas cosas que son incuestionables, pero que no estás de acuerdo. Esto pasa mucho con los dogmas de fe. Y en las familias, ¿cómo es posible que usted se salió de la iglesia que profesaba, o el dogmatismo de la iglesia en la que estaba? ¿Cómo es posible que usted no esté en la jugada frente a X o Y circunstancia? Entonces, estos dogmas que nos inculcan desde la primera infancia en nosotros, lo que hacen es causarnos un daño tremendo porque te quita la capacidad de racionalizar, hacer preguntas, y cuando empiezas a hacer preguntas te vuelves peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no hay formas de contestarlas, porque no existe el por qué. Entonces ya empieza a haber alguien que ya es el rebelde que va cortando el linaje de la preservación de aquel la super matrona o el super patrón en la familia, el tío, la tía, la mamá, la abuela, el abuelo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos empezamos a dar cuenta de estas cosas? Pues es de suma importancia deshacernos de esos patrones de conducta, porque nosotros pensamos que es lo bueno y es lo normal, pero cuando tu instinto te dice, esto no es por ahí, tú tienes que empezar a quitarle el objeto de tu atención para que tu ser empiece a fluir con más tranquilidad. Es mejor, es más suave para el alma dejar que eso fluya, quitarle el objeto de la atención. Existen libros, muchos libros. 100 años de soledad es uno de esos libros, donde nos habla mucho sobre esas lealtades ocultas familiares, y en el cine también hay muchos ejemplos, ¿no? Y normalmente tienen que ver con las historias de los artistas, que es repudiada por la familia, porque todos son médicos, o porque todos son abogados, o porque todos son políticos, o porque todos son presantes, o el joven que crece en una comunidad bastante familiar, bastante precaria, pero le ven uno que otro talento y también lo condicionan, joven o niño o niña,
lo condicionan a terminar haciendo lo que ellos quieren en realidad o que suceda, ¿sí? Entonces, voy a poner más ejemplos de esto. Hay gente, por ejemplo, que no se muda de su ciudad, no se va porque es que ¿cómo voy a dejar a mis padres solos? O cómo... Estoy poniendo ejemplos por el azar, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. ¿Por qué les digo que es ejemplos? Porque hay personas que tienen en su condicionamiento y les da la libertad del ser, el permanecer. Pero cuando yo les pongo estos ejemplos, les estoy mostrando desde que si en tu corazón quieres volar como un pájaro, pues es el momento de que tomes la decisión de hacerlo y no mantengas esas lealtades ocultas. Ahorita voy a tocar un punto muy fuerte frente al subconsciente y esas lealtades ocultas, ¿sí? Lo mismo, el que quiere jugar fútbol o el que quiere estudiar otra cosa y no se lo permiten y piensan que... o el que te dijeron desde siempre, miren, este es muy común, es que mi padre y mi madre toda la vida estuvieron juntos, entonces yo no podría separarme, así hayan casos de violencia, así hayan casos de abuso, así hayan casos de infidelidad, no se toma la decisión porque es que mi papá y mi mamá nunca se separaron, o la vida de los demás tiene que ser así condicionada como mi papá y mi mamá nos mostraron, sabiendo que por debajo de la mesa se cuecen muchísimas cosas y que para nosotros no son visibles, pero son reales, que eso es lo que hablamos, lealtades invisibles. No son visibles, pero sabemos que existen, ¿sí? Las etiquetas que ellos nos ponen o que nos ponen en estos casos son, es que es malo, es que es torpe, desagradecida, descarada, la buena, el guapo, el inteligente, la servicial, el feo, la que se va a quedar sola, la solterona, la descarada, el dependiente, el independiente, y esto se llama el efecto Pigmalión. Cuando las personas a veces llegan aquí conmigo a terapia, consulta, siempre buscamos la raíz del por qué están sucediendo este tipo de circunstancias, y si yo no lo puedo tratar como terapeuta alternativa, yo lo redirecciono hacia un psicólogo o un psiquiatra dependiendo la circunstancia en que esté atravesando esa persona. Pero les voy a contar algo. Les voy a contar algo que es bastante particular y tiene que ver con este efecto Pigmalión. Yo podría decirles que el 80% de esos factores son esos pactos invisibles creados. O sea, que tienen que ver con el trauma de la infancia, así seamos adultos mayores. Muchas personas no están de acuerdo con la psicología o con las terapias alternativas. Pero cuando toman conciencia de que realmente sirve y funciona, es liberador. Porque tú empiezas a entender que la causa que vives hoy no es la raíz de lo que te está pasando. Es decir, tengo mala relación con el dinero. Un ejemplo. La raíz es ¿por qué? Porque hay algún tipo de lealtad oculta. Tiene que ver con linaje de madre o de padre. Sobre todo de madre. No he podido tener una buena pareja estable. Tiene que ver con una lealtad oculta. Algo con mi padre, algo con mi madre. Cuando la salud. Hay gente que he visto que, por ejemplo, fallece su mamá o su papá y a los pocos meses también fallece la persona que estaba vinculada directamente. Eso tenían un pacto, una lealtad oculta, ¿sí? Normalmente, no es la única causa, pero normalmente los problemas de los adultos vienen del chip que se implantaron esas lealtades invisibles cuando fuimos infantes. Entonces, cuando nos damos cuenta de que es un problema de fuerza mayor, empieza a cambiar muchísimas cosas en nosotros. Y es que son patrones repetitivos. Así tú no lo creas, tú terminas repitiendo la historia de tu mamá, ¿sí? Cómo era su relación con el hombre o los hombres, con sus hijos, con el dinero. Tú repitas la historia. ¿Por qué? Porque fue un canon aprendido. Resulta que los adultos somos los que le transmitimos el mundo a los pequeños. Entonces, ese pequeño, la forma de ver el mundo va a ser a través de los ojos de sus padres.
Y resulta que si son, por ejemplo, solo extrema violencia, va a crecer siendo un chico que pensará que el mundo es de violencia. Por eso vemos tantos niños bullying. Si ese chico crece con la sensación de carencia todo el tiempo y de que le están haciendo un favor, va a crecer pensando que el mundo le debe. ¿Se dan cuenta que sí? ¿Y por qué? Por esas lealtades ocultas. Por ese efecto Pigmalión, que te crean o grandes expectativas o ningún tipo de expectativa. O no sirves para nada, o tú eres el que va a salvar esta familia, vas a sacar la familia. ¿Sí? Y esto es bastante triste. Es bastante triste porque es una transmisión de la falla mental que tenemos como sociedad. Es como el pensar que mi realidad es lo único que existe. Y resulta que hay realidades absolutas y las realidades subjetivas, que son las que mayormente del tiempo vivimos y que creemos que así es la vida y que nos creemos las mentiras y pensamos que las cosas son así. Miren, si algo existe en esta sociedad de este tiempo ahorita, es la cantidad de personas con frustraciones frente a su carrera. A mucha gente, yo he visto que mucha gente es profesional, llega aquí a consulta conmigo y bueno, ¿a qué te dedicas? Yo estudié tal cosa, pero no la ejerzo. ¿Y por qué? No me llena, no me gusta, no me siento cómoda. No es lo mío. Entonces, nunca es tarde para que empecemos a desarrollar la capacidad de mirar la punta del tenedor, como dicen por ahí en una persona argentina, me dice, hay que mirar la punta del tenedor. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la realidad que nosotros vivimos es la realidad de los seres humanos. Entonces, ay, es que me dijo, ay, es que me comentó que yo, momentico, paren la cuestión. La palabra de ese ser en algún momento se le dio demasiado poder por ser el sabio del grupo o del núcleo. Pero esa palabra de ese ser no define quién soy porque está basada en las expectativas de esa persona. ¿Y cuáles son sus expectativas? Aumentar su ego. Entonces, ¿qué necesita? Todo el tiempo mantenerte bajo su régimen. Así seas un anciano. ¿Te das cuenta que está basada en la expectativa del otro? El ego del otro. Y no estoy diciendo que nos vayamos a encontrar en la familia, ¿ok? Porque la familia, ese núcleo es maravilloso, vivido desde el respeto. Pero estas lealtades familiares acaban con la vida de las personas. Miren, yo les voy a contar una historia que hablábamos con una psicóloga a quien aprecio muchísimo y nos contaba que le llegó el caso de un chico que se desvivió después de que se gradúa de su carrera en la mejor universidad y llega con su cartón donde sus padres y le dicen, aquí les entrego por lo que todo el tiempo lucharon, ¿sí? Y ¡pum! Se tiró por la ventana. El nivel de dolor y frustración frente a la expectativa que tenían esas familias, él sentía que no alcanzaba a hacerlo, ¿sí? Y así vemos una cantidad de circunstancias. Por eso yo les digo que no solamente es la depresión o la ansiedad. Ese es el resultado. Si nosotros nos ponemos a explorar, podremos ver que hay una raíz del asunto y normalmente viene por esas lealtades ocultas y por ese efecto Pigmalión que se infunde en la vida de los seres humanos y que como una esponja recibiendo agua, ¿sí? Somos esponjas recibiendo creencias y expectativas de los otros, así tengamos 95 años. Si se apareciera el tío Pepito y yo tengo 100 años, yo si sigo pensando que lo que diga mi tío Pepito es real, me invalida y sigo recibiendo esa creencia como una esponja y sigo recibiendo esa expectativa, porque si te va a cuestionar que no eres lo suficiente para ese tío Pepito y tú estás convencido de eso, te va a causar quebrantamiento de alma. ¿Ok? Entonces,
La gran respuesta que nos podemos hacer es ¿yo soy qué? O voy a decirles mejor, la gran pregunta que nos podemos hacer es ¿quién soy? Hacer ese diálogo interno, ¿sí? Comprender que no soy lo que esas personas dijeron que yo era. Comprender que yo no soy ese legado familiar de lealtad invisible que me creé en algún momento. Voy a contarles algo muy personal. Cuando mi mamá fallece, ella decía que ella no se moría mientras no estuviéramos casadas. Ella misma se hizo su lavado mental ahí, ¿no? Entonces ya nos habíamos casado y todo. Y cuando estaba falleciendo, dice, bueno, ya me puedo morir tranquila. ¿Qué pasó aquí? Para saber que después esas hijas, cuando tuvieron la oportunidad de desligarse de esa lealtad familiar, se separaron. Por la razón que haya sido, a lo que voy es que quizás permanecieron en un espacio que no era propio por una lealtad familiar, ¿sí? Y sufriendo, ¿no? Recordemos que nosotros no somos lo que vemos, ¿ok? No somos lo que vemos. Lo que vemos es la historia que nos contamos. Nosotros somos más que eso, porque el resultado negativo de las lealtades familiares es pensar que somos lo que vemos y resulta que tú en el espejo te reflejas lo que tengas en tu cabeza. Es decir, si yo me siento fea, si me siento bonita, si me siento poderosa, si me siento millonaria, si me siento con salud, si me siento feliz, si me siento sexy, si me siento atractiva, si me siento poderosa, si me siento emprendedora, ¿ok? Pero si yo tengo esa cantidad de basura encima en mi cabeza, que me dejaron metida desde el proceso subconsciente, desde que soy chiquita. La otra, hay muchas personas que desde chiquiticas tienen una expectativa gigantesca de que son muy hermosas y les llenan la cabeza de cosas de que la hermosura y entonces va a ser difícil que consigas un buen esposo porque eres tan linda que ¿quién te merece? Te merece nadie. Se dan cuenta que esas conversaciones que uno piensa que son edificantes es una lealtad y las lealtades invisibles, familiares o no familiares, de amigos también, son lo más tóxico, preocupante y de urgencias que se debe atender. Entonces, normalmente los seres humanos no lo trabajamos, nosotros creemos que así es la vida. Esa es la realidad que me enseñó mi papá y mi mamá, esa es la realidad que ellos, mis hermanos, esa es la realidad que, ¿para qué me voy a plantear una situación completamente diferente si mi lealtad familiar es la que prevalece? Tengo que trabajar, levantarme, mirar cómo me compro una casa, un carrito, lo libero y espero mi pensión. Es lo correcto. ¿Para qué más? ¿Para qué me voy a gastar la plata en viajes? Conocí una persona que nunca viajó a X lugar, que quería conocer ese lugar y nunca viajó y murió sin conocerlo, porque su lealtad familiar le decía que todo lo que ahorrara era mejor invertírselo en la casa. Y nunca viajó, nunca viajó. Y una cosa es que yo decida no viajar, ¿verdad? Y otra cosa es que la lealtad familiar invisible me quite la libertad del sentir para que yo pueda viajar. Como les decía, esto pasa con las parejas, esto pasa con los hijos, ¿sí? Muchos se quedan ahí por la felicidad de sus hijos y lo que causan son familias disfuncionales, porque también están metiendo todo el aguante y la frustración en un hogar por una lealtad familiar. ¿Ok? Entonces generan relaciones disfuncionales que traen muchos problemas a futuro, no solamente para los que conforman esa pareja, sino para sus hijos. ¿Sí? Entonces, esos contratos familiares, la forma de deshacernos de ellos, primero es analizando quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, sin importar la edad que tengas. ¿Sí? Examínate. ¿Por qué me he acostumbrado a comportarme de esta manera si no es mi naturaleza?
¿Por qué tengo que ser un repetidor de sonido de historia como lo eran mis padres o mis tíos? ¿Yo por qué tengo que caer en esa circunstancia? ¿Por qué tengo que estar lamboneándole a alguien que no me nace? ¿Por qué tengo que estar detrás de alguien que me maltrata? ¿Cómo te parece? ¿Tú qué opinas? Ah, es que es su papá. Ay, es que hay que respetar a su papá. Pues hagamos ejercicios que nos liberen de esto. Yo les puedo dar un ejemplo. Escriban una carta a ese ser que le tienen alguna lealtad familiar y quémenla. Y antes de quemarla, hagan un diálogo, como si esa persona estuviera ahí sentada de donde se dice que se libera. Mira, yo te quiero, te respeto, pero me libero de tu yugo porque no estoy de acuerdo con él. Eso ayuda y mejora la relación, nos libera muchísimo de esas cosas, ¿sí? Si no nos sentimos ni siquiera capaces con eso, es bueno que vayamos a un psicólogo, porque realmente eso trae consecuencias bastante fuertes, ¿sí? Hay que ir a donde un profesional para que nos ayude a liberarnos, para que podamos tener coherencia emocional. Cuando nuestro cuerpo no está en coherencia, es decir, cuando lo que yo pienso no va acorde con mi emoción y con mi acción, me enfermo. Y la lealtad familiar. Hola. Hola, porfa. Por favor, me dicen si están conectados. Si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola. Bueno, voy a terminarles. Entonces, el que no haya coherencia... Ay, gracias, Flor. Muchas gracias. Gracias. El que no haya coherencia entre mi ser, mi cabeza, con mi corazón. Gracias, ahora sí se escucha. Gracias. Que no haya coherencia entre mi mente, lo que yo pienso, con lo que yo siento y con lo que yo hago, trae un choque emocional bastante fuerte y bastante doloroso. Es muy, muy triste. No hay nada más hermoso en el ser humano y es que nosotros podamos desarrollar con libertad el amor por nuestros padres, ¿sí? Donde no haya un cuestionamiento propio. Desarrollar el amor con libertad por nuestros abuelos, por nuestros tíos. Hay gente que es tan hermosa en su ser que nosotros podemos ir con ellos a donde nos lleven y sacrificar la vida entera por ellos y amarlos y consentirlos e ir hasta el final de sus días con la plenitud y la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto porque los amamos. Esas lealtades familiares son positivas porque no nos estamos haciendo daño. Y gracias por acompañarme esta noche. Mañana tenemos otro tema que también tiene que ver con nuestro ser. Gracias por conectarse. Gracias a Flor. Flor es una bendición. Gracias Luis Carlos. Gracias de Wallyful y las personas que permanecieron ahí y que tengan buena noche y que descansen. Bendiciones.